Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Crónica Digital, en conversando un cafecito, hoy sábado, conversando un cafecito con Pablo Salvat, filósofo, bueno, doctorado, qué sé yo, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que el amigo tiene y trae sobre la espalda. Hoy día, con un tema bien particular, pues. Un tema yo diría que necesario. Eh, Vamos a usar el concepto de la política en la caverna. Y indudablemente que eso nos lleva consigo, ¿no es cierto?, a hablar de Platón, a hablar de esta alegoría y del impacto de esa alegoría, ¿no es cierto?, en la sociedad, en la política, en la ética y en tantas otras cosas. De eso Pablo nos va a conversar mucho. Uno balbucea nomás. Vamos a empezar con una provocación que tiene que ver con el cine, con un trabajo bien interesante que se hizo, ¿cierto? Y que se transmitió en estos medios actuales, en Netflix, qué sé yo, y que era una serie que era Merlí, donde, bueno, el personaje central era un profesor de filosofía, por cierto, y que de una manera muy ingeniosa, maravillosa, diría yo, explica la alegoría de la caverna. Entonces le vamos a dar estos primeros minutos a Merlín, qué mejor que él que explique en esencia de qué se trata la alegoría de la caverna, para después nosotros entrar en un ámbito de conversación. ¿Te parece, Pablo? Sí, muy bien, excelente. Ya pues, Muy le damos bueno. entonces. Primer día de clase, empezaremos por la asignatura más importante, filosofía. Hoy, Platón. Te contaré una historia, el mito de la caverna. Apaga la luz. Siéntate. Oye, esto lo tienes hecho un asco. El próximo día lo quiero limpio. ¿De acuerdo? Siéntate. Mira, esto es una cueva. Dentro de la cueva hay unos hombres, atados por los pies y por el cuello desde hace mucho tiempo. Solo pueden mirar hacia adelante. Detrás de ellos hay un muro. Y más allá del muro, un fuego encendido. Los hombres que mantienen el fuego mueven unas figuras por encima del muro que se proyectan en la pared de la cueva. ¿Lo ves? Los prisioneros piensan que las sombras que ven reflejadas son la realidad, porque es lo único que pueden ver. ¿Me sigues? Uno de los hombres consigue liberarse de las cadenas y sale al exterior de la cueva. El sol le ciega los ojos, pero poco a poco se acostumbra a la luz y descubre que la realidad es la del exterior y no las sombras de la cueva. Iván, mírame. Mírame. Yo te sacaré de la caverna. Como hoy es el primer día de clase, empezaremos por la Un asignatura pequeño más detalle, ¿no? importante. Un momentito, volvió a repetir un pequeño problema técnico, como siempre que ocurre a veces, pero eh, bueno, qué homenaje más bello, ¿eh? A los profesores de filosofía. Me acordé inmediatamente de Gabriel Sangüesa.
Fíjate que me acordé de Gabriel Sangüesa, me acordé de Rolando Salinas. Lina, Sí, me acordé de esos profesores, sí, fíjate. Me acordé de ellos mientras escuchaba eso, en su forma, en su estilo de hacer clase tan atractiva. Bueno, Pablo, está lanzada la alegoría. Sí, yo tenía la cita de él y va en la misma línea de lo que resume muy bien Merlí, que dice que en esa caverna están niños y no niños con las piernas y el cuello encadenado, como que deben permanecer allí y mirar solo delante. Y claro, tienen unas cadenas que les impiden girar, poder girar la cabeza. Entonces se pregunta Platón, ¿qué es que han visto de sí mismo o uno de los otros? Otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí. Son interesantes. Lo que hay que decir en primer lugar, estimado Omar, lo podemos conversar, claro, es una forma figurada de lo que se llama una alegoría, es un recurso literario, pudiéramos decir así, a través del cual el autor pretende hacernos ver un tema, un problema, una situación. Y esto se ubica, bueno, como saben los que saben, pero no tienen todos por qué saberlo, es el libro séptimo de la República, que tiene 10 libros, es un libro sobre ética política, por lo tanto es un libro en el fondo sobre filosofía política normativa, o sea, cuál es el horizonte fundamental, el fundamento sobre el cual poder levantar una ciudad justa. Hoy día hablaríamos de una sociedad justa. Entonces ahí Platón, entre el libro quinto y el séptimo, introduce estos temas que, como alguna vez conversábamos contigo también fuera de cámara, y tú te hacías la pregunta, bueno, ¿y qué hace ahí esta alegoría de la caverna en un libro sobre la justicia, es decir, sobre ética política? No sé si recuerdas que te Sí, hacía sí, sí, sí. esa pregunta. Y está, en verdad, está perfectamente coordinado porque coordina los libros anteriores al libro quinto y después los posteriores que llegan hasta el décimo, hacen de Gornes, si se quieren, de articuladores de bisagra. Porque le sirven a Platón para hacer ver la necesidad de una manera especial de referirse a la realidad y de relacionarse con ella, que permita una mejor gobernanza, por decirlo así, de la vida en común. Entonces, les sirven para hacer la distinción entre el inmediatismo, si tú quieres, entre el abocarse solo a lo que está aquí y ahora sucediendo, solo a lo que la información que nos dan los cinco sentidos, las situaciones particulares. Ya le sirve para él para conectar el tema, podríamos decir, entre la verdad y el bien y la justicia, cómo están ellos de alguna u otra manera concatenados y no se pueden separar a rajatabla como si va a suceder, nosotros lo sabemos, parte al menos desde el punto de vista de la lógica, desde el siglo XV, XVI o XVII en adelante, y después con la consolidación de la tecnociencia. Por eso introduce ese tema como diciendo, mientras nosotros vivamos de espaldas a las realidades y a su fundamento último, nosotros viviremos de una u otra manera encadenados al presente que nos toca vivir. Oye, Sea, Pablo, sí, disculpa. perdón. Sí. No te preocupes. Como consulta, fíjate que en la alegoría, en la inicial, ¿no es cierto?, en la que escribe Platón, porque hay un detalle dentro de lo que plantea Merlín, ¿no es cierto?, cuando lo apunta con la luz a los ojos al chico, ¿no es cierto?, le dice, Sí. yo voy a mostrarte el mundo de la luz, el mundo de la realidad. Sin embargo, en la alegoría misma, extrañamente, este esclavo queda libre y tiene la posibilidad de salir de la caverna, ¿no? de apuntar hacia un mundo de la luz, pero no se sabe por qué razón, es una mera casualidad. Y eso también es decidor, ¿no? Ahí no hay una búsqueda, no hay una búsqueda de la libertad, no hay una pulsión
de querer salir de la esclavitud, sino que más bien es un desgaste que se produce un material, por decirlo así, por alguna razón extraña. Que también, ¿no es cierto?, en esta dimensión de la construcción, por a mí me llama también la atención de que se use una alegoría y se use un mito, ¿eh? Cuando se habla tanto dentro de la filosofía, de que si hay algo que tiene la filosofía o que hizo la filosofía o el salto racional que dio, era esencialmente no explicar por mito. No sé cómo lo ves tú, ¿no? Mira, sobre lo primero, no hay que olvidar que ¿cómo pueden salir los seres humanos de esa situación en el fondo de encadenamiento hacia la sombra que nos permiten captar los sentidos? O sea, ¿cómo poder salir de, por decirlo así, del dominio sobre nosotros, lo que pudiéramos llamar los cinco sentidos, y hoy día diríamos también las emociones, los sentimientos, los gustos particulares, para desde ahí hacer el tránsito hacia lo que pudiéramos llamar la verdad de las cosas mismas? Y yo tengo la impresión, por lo menos en el libro, eso no lo dice Merlí, que el que trae la luz es justamente el filosofar, el filósofo. Y el filósofo en un momento dado, en el mismo libro séptimo, la educación en el autoconocimiento y el conocimiento a través de una determinada disciplina de distinta naturaleza. Acuérdate que para ello el dirigente tenía que tener una educación previa muy importante que iba desde la gimnasia hasta la astronomía, pasando por la matemática, por las geometrías, e incluso por la literatura, pero sobre todo después por lo que ellos llamaban el filosofar, es decir, por la búsqueda de la verdad que en ello estaba presupuesta en la capacidad de la razón humana de acceder al fondo último de las cosas. No solamente a su apariencia, sino que a través del camino de su apariencia a su esencia. ¿Quién libera al esclavo? Mi impresión, a partir de la lectura, no sé, enésima lectura sobre ese fantástico mito, el filosofar. Es decir, el uso crítico de la razón humana, que es un uso dialógico crítico. Eso es interesante también, no hay que olvidar nunca, es un aporte siempre interesante en Platón y Sócrates, que ellos, entre comillas, van, ¿cómo decirlo?, van sacando la verdad del fondo del alma de cada sujeto a partir del diálogo, o sea, a partir de la dialéctica, la contraposición, la contradicción, la búsqueda común, el antagonismo de la realidad entre el pensamiento y la realidad. Entonces, cuando el amigo Merlí prende la linterna, el que prende la linterna es el filosofar. Entonces, mientras lo que nos dice Platón en el libro séptimo es que mientras no haya una suficiente educación política en el filosofar, no tendremos dirigentes adecuados para dirigir. Y uno vuelve a la pregunta que tú dirías, ¿y por qué no tendríamos dirigentes adecuados para dirigirnos? Podemos tener sátrapas, dice, oligarcas, millonarios. Ninguno de esos, dice, se condice con la virtud fundamental que debe tener todo buen gobernante o todo buen rey. Y esa virtud fundamental es el conocimiento del bien, el acceso al conocimiento del bien. Solo puede ordenar, por decirlo así, una ciudad o una sociedad quien tiene la macrovisión sobre el conjunto de ella y sobre su destino fundamental. Entonces, por eso que divide ese libro séptimo entre, por un lado, esta alegoría o este mito, como dices tú bien, es decir, este recurso literario, en ese caso, para mostrar, yo anotaba aquí, representar una idea. Eso es lo que él quiere hacer a través de esa alegoría. ¿Cuál idea? La idea de que la verdad es posible de ser accesible siempre y cuando nosotros podamos levantar las cadenas que nos oprimen. Obviamente esto no está dicho así por Platón. Sí puede hablar él de liberación, porque la idea de libertad en los griegos no es la idea que nosotros tenemos muy influenciada por el liberalismo. Ahí sí que se habla de liberación en la caverna. ¿Liberación de qué? Del dominio unilateral de los cinco sentidos, es decir, de lo particular, de lo singular, de lo situado, para abrirse a lo que está detrás de los hechos
de lo particular, de lo singular, de lo situado, porque solo a través del recorrido intelectual, sensible y después intelectual, ¿ves? Siempre, o sea, mientras no nos elevemos, decía él, de lo sensible a lo inteligible, que es el mundo de las ideas. Bueno, por supuesto, uno ahí ya No, entra. oye, Pablo, ¿y no es un poco aristocrática también esa visión? Estoy pensando, ¿no? De pensar que esta idea del gobernar, que esta idea, ¿no es cierto?, del pensar la polis, del pensar la ciudad, del pensar, ¿no es cierto?, la dimensión política, está reservada como para uno. Sí, ¿Hay, por eso hay algo también, de eso también? sí, sí, a mí me gusta quedarme con la idea general que él nos transmitió, porque se puede trasladar al día de hoy. Eso, mm, digamos, ¿cómo decirlo? Me atrae, me interesa. La resolución del problema de la opresión intelectual, mental, sentimental, claro, ahí es hijo de su tiempo y es hijo de lo que tú dices, un cierto aristocratismo del intelecto. No todos están en condición, decía él, de ser gobernantes, sino solo aquellos que se pueden elevar, por decirlo así, al mundo inteligible. Ahora, ¿cómo hacemos para tener sujetos que se puedan elevar al mundo inteligible? Y ahí viene otro tema muy importante en el libro séptimo, pero en todo este libro, y también para nosotros, la educación, aunque sea una educación que nosotros podríamos calificar de nuevo aristocrática, pero en el sentido griego, no en el sentido de dinero ni de apellido, sino que en el sentido de los mejores. ¿Quiénes debieran poder ascender en el escalón del manejo de los poderes? Los mejores. Los mejores para Platón no tienen necesariamente que ver con las lucas, con los apellidos, con la posición en la televisión, en los rankings, sino con aquello que han demostrado a través de un largo periplo. Acuérdate que él dice que más o menos hacia los 50 años ya ese hombre formado de cierta manera estará en condiciones de acceder al gobierno o al poder. Solo ahí, pero su formación comenzó a los 20 años. Es un largo camino formativo en el cual obviamente irán quedando aristocratismo mediante, como tú dices muy bien, solo los mejores. Eso es lo primero que diría. Lo segundo, tú tienes razón, en el sentido siguiente, la apología de Sócrates, la condena de Sócrates por la asamblea popular, vamos a decir que había en ese minuto, lo llevó también a Platón a morigerar mucho ¿cómo decirlo? Su punto de vista sobre el régimen democrático. Porque para él, sí, la democracia ejercida a través de la asamblea ha sido capaz de condenar, decía él, al mejor de todos nosotros, como él concebía a Sócrates, al maestro de la juventud, y lo condena por lo falso, es decir, porque distrae a la juventud y la enajena y la lleva a otros problemas, la saca de la vida cotidiana de la política de aquel entonces eso va a hacer a él siempre dudar sobre la democracia, porque está el tema justamente del acceso a la verdad, del acceso aristocrático a la verdad, el acceso de los mejores a la verdad, que no tiene que ver con los votos, con los programas políticos, con las tendencias. Y algunos dicen que ahí está expresada ¿cómo decirlo? La primera formulación de lo que podría ser después el gobierno de los expertos, de los tecnócratas, de los que saben. Ahí estaría la primera, pues solo los que saben tendrían derecho a poner su mano en la rueda de la historia, como diría Max Weber, o sea, a gobernarnos. Eso estaría en él. Algo influyó también esa visión de él, bueno, su discípulo por 17 años fue Aristóteles, entre otros, así que algo se le habrá pegado, aunque Aristóteles tuvo la genialidad de pensar también por sí mismo. Entonces, para terminar esta vuelta de tú que estamos conversando, claro, yo rescato dos cosas en realidad, o sea, dos momentos. Este momento inicial figurativo que nos sirve hasta para preguntarnos en el día de hoy, ¿acaso nosotros no vivimos en las cavernas?
¿Cuáles son los grilletes que a nosotros nos encadenan una cierta visión de las cosas? Televisión, radio, medios de prensa y ahora las redes digitales. Claro, Eso disculpa Pablo, sí, yo creo que uno perdón. de los elementos centrales de la alegoría tiene que ver con las sombras. Entonces la pregunta que uno puede decir, bueno, ¿y cuáles son las sombras nuestras, pues? Hoy, ¿no? Ahí están. Las sombras nuestras están manejadas por el poder, como yo notaba en algún momento aquí. A través de medios instrumentales, a través del manejo de la sensación, de la opinión, a través del gobierno de nuestros gustos particulares, anotaba yo, el ranking televisivo, por la última moda, sea tecnológica o no, pero a veces se nos olvida que hay poderes detrás de eso, que eso no es natural, no es mecánico, no es caído del cielo. Ahí es donde es interesante también este tema de esta transposición que tú haces entre los grilletes, tanto en los tobillos como en el cuello. Los grilletes nuestros, como dice muy bien, que nos mantienen en la sombra, es el manejo, fundamentalmente hoy día, el manejo mediático a través de la manipulación, como dicen los entendidos, todos estos temas, sobre todo en psicología social o psicopolítica, de las emociones. Que claro, Platón despertar ahora diría, estamos en la peor de las cavernas, diría, porque lo que manda es la emocionalidad, el impacto, y eso se ha visto muy bien reflejado, lo hemos conversado pues, yo en otros momentos, ahora estos últimos días, con lo de Afganistán. La primera reacción de las personas que me rodean con respecto a eso, sin haber hablado yo casi nada, es qué terrible lo que está sucediendo. O sea, es la dimensión de lo emocional. Ahí está sucediendo algo terrible. Eso te afecta al corazón, tú quedas acongojado. Igual no entiendes nada, porque solamente te compadeces de unos, entre comillas, de unos recortes de hechos o situaciones que hacen los medios manipuladores, que recortan la realidad para mostrarte pedazos de ella. Eso te deja a ti compungido, si tienes todavía corazón, sentimiento, empatía, lo que no tiene el presidente Biden en la última entrevista que le acaba de dar al diario ABC español. Y tú ves a una persona cayéndose de un avión, ¿cómo no te va a impactar? Es una cosa terrible. Con eso, ¿qué tiene? Eso es increíble, ¿eh? Bueno, eso me lleva a otra cosa, pero que es para otra. La fuerza que tiene, la camisa de fuerza que tienen las emociones, los sentimientos sobre el punto de vista más reflexivo, crítico de las personas. ¿Qué poder tienen las Oye, imágenes? sí, Pablo, a propósito de lo que estás hablando, Sí, ¿qué elemento ves tú? Porque yo veo ahí una correlación, ¿no es cierto? Entre esta alegoría, fíjate, lo brillante de la alegoría y en relación a este tema o a esta idea de la posverdad. No sé si tú en eso ves esa correlación también, ¿no? De cómo hay un diálogo ahí. hay un diálogo. Un diálogo que es bastante potente, ¿no? Sí, yo tenía algún apunte por aquí sobre eso, porque, claro, pensando, Ujú. claro, yo notaba, los medios de comunicación fungen hoy como la pared del fondo de la caverna para debilitar un juicio. Porque en el fondo todo esto también, detrás de todo este trabajo de Platón está cómo formar lo que podríamos llamar y se llamaba en la ética ignaciana, pero también en el ámbito de la ética laica, el discernimiento. Y tú lo conoces muy bien porque tú también estudiaste teología, el discernimiento, o sea, la capacidad de discernir, que es como cribar lo que hace el jardinero con ese cuadrado de madera donde tiene una rejilla, ¿cierto? Uh-huh. Y echa ahí todo lo que con la pala lo echa completo, pero lo que le queda a él, ¿entiendes? Es lo que logra pasar por los cuadraditos de la rejilla, y todo lo que no queda fuera porque ya no sirve. Entonces, discernir en el fondo realidad de apariencia, o apariencia versus realidad, ¿me entiendes? Ese es el cuadro que Platón también nos plantea muy bien en toda la primera parte de las sombras, cómo salir
de allí, cómo a través de la apariencia encaminarnos hacia la realidad de las cosas. Y eso es lo que, ese es el camino en el fondo, entre otras cosas, de la episteme, del conocimiento, frente a la doxa, la opinión. No es que la opinión sea necesariamente negativa o mala, sino que la opinión sola normalmente se detiene en la primera impresión, por eso decimos en lo inmediato. Resulta que todo conocimiento es mediación. Hay una mediación entre la razón, la verdad, la realidad. Vos, si tú quieres, razón, realidad, verdad. Se necesitan mediaciones en esa intuición. Entonces, claro Fíjate, oye Pablo, fíjate que a mí sí, una de las cosas que también me llama la atención a propósito de esta reflexión de que estos temas los fuimos conversando antes, establecimos una serie de diálogos previos, es como para poder llegar y divagar, que es el ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Y en ese divagar uno también puede equivocarse, tiene derecho a equivocarse, por cierto. Y entonces en eso yo fíjate que veo también que esta idea de las sombras con la idea de los consensos. Y cuando hablo de los consensos no me estoy refiriendo al consenso pequeño, político, ese consenso de los años 90, no estoy hablando de eso, aunque puede ser también, por cierto. bien. Sino que hablo de esta idea, ¿no es cierto?, de ciertos consensos que se dan dentro de la sociedad, de ciertos consensos que tienen que ver con, desde el ámbito, ¿no es cierto?, en el ámbito literario, en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito filosófico, y que pareciera ser que a partir de eso se construyen ciertas verdades que son momentáneas o que se traspasan con en ciertos periodos y que luego esas verdades se van diluyendo y van cayendo y son impugnadas. Y que pareciera ser que hoy día vivimos un momento de impugnación, este momento de impugnación, ¿cierto?, que tiene que ver con esta situación de que hay un sector social amplio que parece que la caverna ya no es de uno, no es uno el que se soltó, sino que fueron miles. ¿Qué les coago? Entonces, y se están dando cuenta que vivieron en un momento, en una construcción de verdad, en una construcción de sombra, que son eso, pues. Son ciertos acuerdos que tomaron algunos personajes, algunos grupos sociales, algunas instituciones, para decir que eso era lo correcto. ¿Cómo ves tú eso también? Mira, yo lo conectaría con esto otro, claro. Se ha dicho tanto y se ha hablado tanto, no son 30 pesos, son 30 años, o más tendríamos que decir. Esa es la hegemonía ideológica del neoliberalismo. ¿Qué hace la hegemonía ideológica del neoliberalismo? Nos hace vivir atado de tobillo y de cuello hacia lo que esa ideología considera lo único que puede ser mirado. Por ejemplo, en el caso nuestro, la sociedad de consumo. Los bienes de consumo. Ahora estaba leyendo ayer, habían aumentado de nuevo, de manera que estaban muy contentos ciertos señores. Las compras, las ventas, los autos nuevos, a pesar de una situación terrible que tenemos de aumento de la pobreza, aumento de la miseria, aumento de la cesantía. Entonces, claro, la ética del mercado, ¿me entiendes? Es como diría la caverna del muro, ¿me entiendes? Solo nos deja mirar y nos permite trabajar y nos permite pensar y proyectar solo en función de las sombras de la perspectiva del mercado y el capital, por decirlo así, ¿me entienden? Todo programa político, sociopolítico en el buen sentido y amplio, con medidas pero de visión amplia, tiene que hacerse a un lado, ¿me entienden? O de manera violenta directa o de manera indirecta. Eso me lleva a mí al tema lo tuyo del pensamiento único, como se le ha dado en llamar a partir del fin de los 70, comienzo de los 80, con la caída del socialismo histórico. La instauración, como dices tú, consenso de Washington, que tú hablas a veces, yo hablo de la Comisión Trilateral, están todos ligados. ¿Cómo trabajar en el ámbito cultural? Porque se dieron cuenta, las derechas, se dieron cuenta que sin trabajar, por decirlo así, en su sistema cultural, el dominio de ellos,
lógica de poder, su dominio, su dominación, como diría Max Weber, su sistema de dominio no llega lejos. Se dieron cuenta cuándo, fines de los 50, los 60, comienzo de acuerdan las distintas, sobre todo revoluciones que hubieron, tanto la del año 17 como después las revoluciones anticoloniales y la del 59 en Cuba. Entonces, ¿cómo esa élite en el consenso de Washington y en la Comisión Trilateral, bueno, cómo construir, entre comillas, un nuevo consenso sobre lo que es la realidad y lo que no es, sobre lo que es verdad y lo que no es, sobre lo que es justicia y lo que no es, sobre lo que es bueno y lo que no, lo correcto? Y para eso, lamentablemente, recurrieron, entre otras cosas, le sirvieron algunas armas no directamente relacionadas, pero que tenían que ver, que después se traducen con el famoso prefijo post. Entonces, arma importante para ello, lo postmoderno, el post-socialismo, el post-humanismo, la post-ilustración, todo es prefijo post. Y eso es muy útil para ese consenso engañoso, diríamos, ese consenso de la sombra. ¿Por qué es engañoso? Porque no ha resuelto ninguno de los problemas. Y tú lo decías muy bien, fíjate cómo encadena muy bien con la sombra. Chile despertó. ¿Qué es eso sino el darse cuenta que uno ha tenido un grillete en el cogote, en el cuello, y dos en los tobillos, mirando para una sola parte, ¿me entiendes? Diciendo, esto es la verdad, como dirías tú. Aquí está el American Way of Life, aquí está, no hay alternativa, aquí está el mejor de los mundos posibles. Oye, no hay problema, no, sale para allá, tú eres comunista, tú eres socialista, tú eres anarquista, tú eres un desubicado, un deprimido, un perdedor. Ahí solo despertar. ¿Qué significa el despertar? Ahora uno se lamenta, porque muchos, y yo también, a uno lo pueden considerar como profesor universitario, parte de la élite, obviamente uno es un privilegiado, yo siempre lo he sabido, siempre lo digo, no tengo nada desde el punto de vista de bienes materiales, salvo libros, pero un privilegiado por los accesos que pudo tener en relación a los que han tenido otros iguales a uno en todos estos años. Muchos vimos, Norbert Lechner, entre otros también muy agudamente, ya en los 90, que el proceso de modernización neoliberal generaba un malestar en la cultura nacional profundo. Eso lo vio Lechner. Primer informe del programa de Naciones Unidas sobre desarrollo humano acá en Chile. Y ese malestar era el desajuste entre la subjetividad y los resultados del proceso de modernización, pero nunca fue todavía, no llegó a ser procesado, salvo de manera más intelectualmente crítica, a tal punto que traspasara el, ¿cómo decirlo?, el sentido de vida, la vida cotidiana de las personas, que le permitiera apropiarse de esa evaluación, de ese diagnóstico, en relación a su sufrimiento social, y les permitiera a través de eso proyectarse. Él escribió un libro muy lindo sobre eso, que yo lo recomiendo siempre. Se llama Las sombras del mañana, un pequeño librito long. Las sombras del mañana, donde viene un capítulo, la erosión de los mapas mentales. Todo eso tiene que ver con la sombra en la cabeza, porque en la medida en que se erosiona el mapa mental, que nos permite una correcta correlación del juicio, ¿cómo le llamamos aquí? Del juicio de realidad, un juicio de realidad que está compuesto del momento subjetivo y del momento objetivo, del espacio interno y del espacio externo, podríamos llamar el nuevo realismo. Y los dos momentos, no es ni puro subjetivismo ni puro objetivismo. Claro, lo que nosotros podemos llamar como realidad es esta articulación, pero que no pierde el norte de que hay ciertas cosas que realmente están sucediendo, que no son un invento ni mediático, ni televisivo, ni cinematográfico, ni de redes, como se pretende. Entonces, Pablo, en eso que tú estás planteando, sabes que a mí inmediatamente me salta esta imagen o esta idea, ¿no es cierto?, de que, volviendo a la propia alegoría, la alegoría supone que si hay sombra y hay luz, por tanto hay una verdad. Hay algo, ¿no es cierto?, que es verdadero para que haya sombra, para que haya falsedad, por decirlo así. Pero además de eso, vivimos en un tiempo donde se dice que los hechos no existen, que todo es interpretación.
¿no es cierto? Que todo es interpretación. Nuestro amigo, ¿no es cierto? Nuestro amigo alemán, de bigotes característicos, lo estableció así. Y muchos aseguran que eso es así, y hoy día la construcción comunicacional tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con que todo está sometido a una interpretación. Todo está sometido a una interpretación. Entonces, volviendo a tu propio ejemplo de Afganistán, ¿no es cierto? Se dice, oye, resulta que aquí nosotros nunca quisimos hacer otra cosa que no fuera contener tal tema, el tema del terrorismo, entre comillas. Entonces, y no se asume que en 20 años, en realidad, lo que ocurrió es que desde el punto de vista cultural hay una derrota que es profunda. Hay una derrota profunda, hay una derrota civilizatoria. A propósito de esta idea, ¿no es cierto?, que nosotros lo hemos ido conversando en Crónica Digital, ¿no es cierto?, de esta disputa civilizatoria. Porque el tema de las sombras también tiene que ver con eso, porque hay disputas. En la propia alegoría, ¿no es cierto?, hay gente que hace que está detrás de ese fuego, ¿no es cierto?, para que vean sombras. Y eso también hay una intencionalidad, ¿no? Exactamente. Por eso te decía que es absolutamente conectable con lo que sucede en el espacio político y del poder, porque exactamente, no es de la nada que viene eso, no es del cielo, no es de los árboles, no es un producto ahí, caído en el camino que uno se encuentra. Eso es esta idea de tanto de la posverdad como otra cosa, una fabricación comunicacional. Está hecho para, bueno, ¿cómo contrarrestar los grandes metarrelatos que podrían darle a las personas un sentido de lucha por una vida mejor? Oye, ¿cómo lo hacemos? Bueno, una posibilidad es la pura represión. La pura represión tiene patas cortas y a veces produce lo contrario de lo que se quiere como efecto. ¿Qué mejor que distorsionar esos mapas mentales o paradigmas orientadores o emancipatorios, como quieras llamarle? ¿Qué mejor que contaminarlos desde dentro, si tú quieres, ponerles arsénico y cosas raras para que la gente un poco se envenene, no vea claro, porque de esa manera entonces el humano sufriente en particular, todos después, o una buena mayoría, no tendrán las herramientas adecuadas para salir, o por lo menos para plantear un camino de salida. Pero se me fue, quería comentar a propósito de lo tuyo, presupuesto de la verdad, decía. Sí. Sí, es importante, por lo menos como búsqueda. Es que es distinto. Es distinto presuponer ahí hay una verdad que me está esperando. Y sobre todo en naturaleza, por ejemplo, en el caso de Platón, metafísica, en el sentido de que la idea del bien es como el sol que ilumina la totalidad y la ordena. Y ha estado siempre ahí. Esa es la visión de él. Las ideas son relativamente móviles, eternas. Viven en una suerte de, comillas, cielo eterno que tiene similitud con el alma, y que por eso el alma humana que transmite, además, y hay todo, es bastante compleja la visión de Platón, porque tiene muchos de elementos orientales. El conocimiento en Platón tiene mucho de lo que se llama la anamnesis, es decir, traer la memoria de cada generación y de la humanidad y del conocimiento al presente, y esa memoria se supone que está incrustada en nosotros, que vive en nosotros, durmiendo. Eso es lo que lo que disculpa como comentario al margen, y recordando al maestro Enrique Dussel, también viene y dice que la filosofía, ¿no es cierto?, no solo tiene antecedentes en Grecia, sino que en Egipto y en otros lugares. Exactamente, absolutamente. Y esa es una diferencia radical con Aristóteles, porque Aristóteles le va a comprar, por decirlo así, mucho a su maestro, pero eso no. Le va a decir, no, bueno, cada ser humano es una singularidad, la cual habita obviamente ciertas cualidades propias, distintivas, ciertas especificidades como especie. En el caso de Aristóteles, el ser del animal social, comunitario, político y al mismo tiempo racional. No es que no sea lo otro, no es que no haya sensibilidad, emocionalidad, sentimientos, no, si él también tiene una poética, bueno, genio
incomparable. Oye, Pablo, y en términos, por ejemplo, si uno buscara ejemplos concretos en la política chilena de la caverna. O sea, claro, uno puede venir y tomar, ¿no es cierto?, todo lo que fue la discusión previa, todo lo que era Chile el 17 de octubre del 2019, ¿no? ¿Qué es lo que Chile estaba discutiendo? ¿Cuáles son los elementos que estaban ahí? No, ¿cómo se puede pensar en una nueva constitución? Pero ¿a quién se le ocurre eso? ¿A quién se le ocurre el tema de tocar las AFP? ¿Pero a quién se le ocurre eso? Cosas de ese estilo, ¿no? Que hoy día el escenario es completamente distinto, pero en Y antes donde de los eso, intentos de fabricar, ¿no es cierto?, estos tipos de consensos, la fábrica de consensos de la que habla Chomsky, está trabajando, pues está acelerando su producción, está viendo de qué es lo sí, que construye, ¿no? sí. Yo antes de eso sí, sobre el tema de la verdad, lo verdadero, la accesibilidad o no, y que lo anoté aquí, porque es interesante que lo tengamos en cuenta. Hay un trabajo de Byung-Chul Han, este filósofo coreano-alemán muy interesante, La sociedad de la transparencia, donde él deja claro que transparencia no es igual a verdad. No porque haya transparencia hay verdad. Y lo segundo, que también pone ahí, pero que eso sí viene desde lo griego, que en el fondo la política en la caverna lo que ha hecho es eliminar el poder de lo negativo o de la negatividad, que trabaja la ecuación entre razón, verdad, realidad, el poder de la negatividad. Es decir, cada vez que nosotros hacemos un análisis sobre las situaciones, sobre los hechos, e incluso sobre nosotros mismos, está esta doble dimensión de afirmación y negación de lo que hay. Si tú eliminas la posibilidad de la negatividad, el poder de la negatividad solo lo introduce la racionalidad humana, querido. No lo introducen ni los puntapiés, eso puede ser una consecuencia, las piedras, las armas. Pero el poder de la negatividad es la autoconciencia, y es la autoconciencia crítica respecto a la realidad que se produce por el distanciamiento. Y ese distanciamiento tiene que ver con el ejercicio de una razón que se pregunta, ¿y será justa esta sociedad? Por ejemplo, esta. ¿Y será justo el sistema educacional que tenemos, y serán justas las pensiones que recibimos? Solamente a partir de esas preguntas. ¿Quién puede hacer esas preguntas? ¿Me entiendes? Los sentidos no lo van a hacer, las piernas tampoco, es lo que te quiero decir, el pelo largo tampoco, los aros. Es la cualidad humana singular de preguntarse. No hay otro animal viviente que tenga esa capacidad de tomar distancia de lo que lo rodea y de interrogarlo. Y de decirle, muestra tus credenciales. Tú que te presentas como el mejor sistema, tú, neoliberalismo, muestra tus credenciales. Eso es lo que se hizo a partir de octubre del 2019. Es una conciencia que se eleva a autoconciencia y que dice, oye, en realidad parece que no estamos tan bien por A, B o C o D. Y esa A, B, C o D está relacionada con un paradigma, y ese paradigma es y ha sido el neoliberalismo. ¿Y dónde está coagulado, condensado? Constitución del año 80. Pero eso, querido, muchos lo veíamos de hace muchos años, pero la mayoría no. Disculpa, eso que es la conciencia, ¿no es cierto? En la conciencia, en otro tipo de conciencia colectiva, de raigambre religiosa, se llamaba, ¿no es cierto?, este principio de los profetas. Esta dimensión de los profetas que impugnan, cuestionan, ¿no es cierto?, cuestionan la realidad. Y proponen que es posible hacer otro tipo de cosas. Sí, y en eso mismo, antes que se me vaya. Y en el caso laico, es el tema de la reposición de las utopías o de la reflexión utópica. ¿Sí? El paralelo a esa, ¿te fijas? En el caso de la razón crítica filosofante, ¿qué es lo que también desapareció desde fines de los 70? Las posibilidades de pensar la utopía. ¿Por qué? No, porque fracasó el socialismo histórico 70 años, que no es nada en la historia de la humanidad, para ensayar un nuevo tipo de orden social, cultural, político, económico. O sea, si lo pensamos en los millones de años que lleva la especie, nada, lo cual, por lo tanto, no está negada la posibilidad de volver a reponer un orden alternativo. ¿Quién dijo eso? Bueno, eso lo dijo Fukuyama, la niña Thatcher, el señor, el consenso de Washington, la Comisión Trilateral, el BID, todas las instituciones. Y desde la perspectiva de la filosofía posmoderna, cuando viene y dice que se acabaron
los Exacto. metarrelatos, ¿no? Que la posibilidad de construir desde otra manera no es posible. Claro, y le echaron la culpa a las utopías. No, hay que distinguir, como decimos muchos siempre, entre las buenas utopías y las malas utopías. Las malas son aquellas que se creen poder realizar pasito a pasito en la historia humana producto de determinadas acciones. No, la utopía, como decía Galeano, pues no es de él, es de un médico amigo de él, es lo que nos sirve para caminar, es decir, para no quedar estancados en una sola situación, para la dinámica. Es un horizonte en asíntota, o sea, se acerca y a la medida que usted se acerca, se aleja. Entonces, por eso le respondía al periodista Galeano, le decía, entonces, el periodista le dijo, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Le pregunta así, no. Y él dice, para eso sirve, para caminar, tener un norte. Lo que ha hecho la posverdad, lo que ha hecho el manejo elitario e interesado de las redes digitales, el dominio y el manejo de los medios de comunicación por grandes corporaciones, entre otras cosas, de dibujar la posibilidad de un horizonte, de un orden de convivencia alternativo al que tenemos al día de hoy. ¿Qué contraprueba tiene? Bueno, los fracasos particulares, obviamente, las eventuales corrupciones, pero tiene una serie de ingredientes fácticos que dice, mire, ese robot se hizo esto, ve, su ideal no sirve. Platón le hubiera dicho, está mal de la cabeza, la verdad sigue siendo importante, haya o no mentiroso. Y está la paradoja del cretense, el gran profesor y maestro mío también, Umberto Giannini, siempre la citaba, porque si la mentira, a propósito de lo que tú decías, perdona, un poquito antes del Chile. Sí, si la mentira predominase de manera cabal y total, no tendríamos ningún criterio para discernir sobre las mismas mentiras, cuáles son más mentiras y cuáles son menos mentiras. Estaríamos todos envueltos, por decirlo así, en la mentirosidad. ¿Y cómo salir de la mentirosidad si no hay verdades posibles de alcanzar? Porque para mí ese es el punto. No es tanto, el punto no es tanto si existe, ¿cómo decirlo?, una verdad suprasensible alojada en algún lugar. No es eso. El punto para mí es, nosotros no podemos dejar de encaminarnos hacia la búsqueda de la verdad o de las verdades en todo lo que hacemos todos los días. Es eso, es no perder la búsqueda, y la búsqueda pasa por este ejercicio del poder de lo negativo, o sea, de la capacidad de decir, esto es así, pero porque es así, no debe ser así. Bueno, algunos ven en eso el famoso dicho hegeliano, ¿recuerda que decía, toda la realidad es racional? No, todo lo real es racional, todo lo racional es real. ¿Y qué le respondió el joven genio de Treveri? Le dijo, ay, maestro, puede ser, pero en realidad lo mejor sería decir, no todo lo real es racional, ni todo lo racional es real. Ahí hay un resquicio que nos permite evaluar el presente. En el caso nuestro, por ejemplo, la irracionalidad de la globalización neoliberal conducida por este capitalismo financiarizado más la tecnociencia. ¿Cuál es la irracionalidad, dirías tú? Bueno, lo hemos conversado, ¿no? En el ámbito económico, los cuellos de botella de las economías del presente en distintos lugares del mundo, su dificultad para cumplir con sus propias finalidades, que nos afecta especialmente a los que vivimos a este lado, o sea, tercer mundo. Segundo lugar, en la política, la crisis de lo que se da en llamar democracia representativa liberal, y en el ámbito sociocultural, lo que estamos conversando. Ese capitalismo financiarizado más la técnica, más la tecnociencia, como se llama, que parece ser el piloto de la globalización, es el que nos ha metido en este camino sin salida. Pero porque hay esa posibilidad de decir, no todo lo real es racional, 2 puntos, que haya un 1%, ahí tengo la cifra, que concentre para sí una igual riqueza que la que poseen 3.600 millones de habitantes. ¿Eso es real? Sí. ¿Es racional?
que haya un 1% que en Chile concentre entre el 35 y el 40% de la riqueza nacional, ¿es real? Sí. ¿Pero acaso es racional? Eso es lo que le decía Marx. Decía, no todo lo real, ni todo lo racional, es decir, no todo lo que existe hoy y que pasa, como dices tú, por consenso evidente o autoevidente, debe existir. ¿Cómo se llama la organización? La UNICEF, que se dedica, una es la cultura, pero hay otra dedicada al tema de los niños, tiene cifras que a mí me dejaron con los pelos parados sobre la mortandad de niños por enfermedades evitables y por hambre y miseria. Es la cantidad de niños que muere por día de eso. Entonces, ¿cómo puedo yo calificar esa realidad como racional? Absolutamente irracional. Lo que se me olvidaba, el tema después. Este es el hambre, ¿no es cierto? La miseria, la injusticia, la desigualdad. Un sistema que no se la puede con el hambre, la miseria, la injusticia y la desigualdad, no puede ser racional ni razonable. Y agregamos, ¿te acuerdas? Nosotros lo hemos conversado, los resultados que ha dado a conocer sintético el panel intergubernamental sobre cambio climático. Es decir, un sistema que pone al borde del precipicio al conjunto de la humanidad, producto de la lógica ciega, de la racionalidad de cálculo, costo-beneficio acotada del capital, obviamente, porque eso no es ese documento nos echa la culpa a ti y a mí, a todos nosotros, porque botamos un plástico, una cáscara de plátano, una cáscara de sandía. Está bien, eso lo hemos ido aprendiendo, a cuidar la naturaleza lentamente, pero no somos nosotros. Fíjate, Pablo, que a partir de eso, de lo que tú estás planteando, a mí me surge, claro, el dato real, el hecho real es que hoy día, ¿cierto? A partir de ese informe, nos damos cuenta de que el mundo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Este espacio que nosotros conocemos, es finito. Pero es finito no porque además sea finito, porque naturalmente es finito, sino que porque como especie humana, estamos construyendo que sea más finito todavía. Y estamos acelerando ese proceso. Y lo estamos acelerando de manera extraordinaria. Pero además de estar acelerando ese proceso de manera extraordinaria, estamos tergiversando también la dimensión de los mitos. ¿En qué sentido? Hubo un diluvio universal dentro del gran mito. Y en ese diluvio universal hubo un arca de Noé para poder salvar la especie, entre ellos la humana. Bueno, hoy día pareciera ser que la nueva arca de Noé, ¿cierto? Son estos viajes intergalácticos, esta búsqueda, ¿no es cierto?, de agua en otros lugares, pero esta arca de Noé ya no es para salvar la especie, sino que es para salvar, ¿no es cierto?, un pequeño grupo minoritario que además de eso tiene responsabilidad directa, muy clara, ¿no es cierto?, en cómo nuestro planeta se va desgajando, ¿no es cierto?, va camino a un desastre tremendo, y que de ese desastre tremendo, este grupo minoritario, con su concepción de arca, entrega a la humanidad, ¿no es cierto?, al desastre. Y esa es la pregunta que los pueblos, la humanidad, tiene que hacerse en referencia a esta élite. Y sabes que eso, muy bien dicho, lo del desastre, es lo que algunos ponen como colapso, y que están escribiendo, y que para desprestigiarlos, la prensa dominante, que la existe, la otra siempre la alternativa busca espacio, escollo, hueco, pero la dominante es la que obedece a los grandes intereses de corporaciones, la corporatocracia y multinacionales, sobre ese punto que tú acabas de mencionar. Entonces lo han desprestigiado como colapsistas. Es una manera de decir, ese es el grupo. ¿No? ¿Te fijas cómo yo evado mi propia responsabilidad como parte de la élite? No, esos son los colapsistas. Bueno, siempre hay gente que, ¿cómo se llama esto? Apocalíptica, que pinta la cosa de negro. Bueno, está bien, que escriban. Nosotros seguiremos con, a propósito del mito, yo anotaba,
el mito del crecimiento económico, por ejemplo, aliado con el concepto de progreso. ¿Puede el progreso ser infinito en una especie infinita y en una tierra finita? Queda la signo de interrogación. ¿Podemos tener un crecimiento infinito de la economía con recursos finitos y un ser humano finito? Todo eso no es que no lo vean, pero le dan, como diciendo, ya bueno, la tecnología, como dices tú muy bien, ¿por qué un grupo hoy día está construyendo y tiene bajo tierra búnkeres especiales, sea por causa de guerra o por causas medioambientales? Los tienen ahí, ya lo están haciendo, sino que los tienen hecho con todo para sobrevivir, parte de salir. Y la otra parte, como dices tú muy bien, está diseñando una ciudad espacial que reproduzca las ciudades terráqueas, a la cual, como tú dices muy bien, solo van a poder acceder un cierto grupo elegido de gente. Es como dices tú, yo dejo el desastre, después me lavo las manos, cierro la puerta y me voy, ¿me entiendes? Fíjate que tiene que ver con un elemento, Pablo, de que nosotros lo estamos viviendo hoy en Chile muy directamente, lo que se ha llamado las zonas de sacrificio. Tenemos zonas de sacrificio. Hoy día existen, son concretas, tienen nombre y apellido, están en los puertos, están en ciertos lugares del norte, están en ciertos lugares del sur, donde hay familias, donde hay generaciones condenadas a la muerte. Condenadas a la muerte. Entonces uno dice, bueno, aquí hay zonas de sacrificio. Bueno, pareciera ser que también puede haber un planeta de sacrificio. ¿Por qué no? Y ¿Por qué no? volvemos al tema de las sombras. Las sombras son, usted solo puede mirar hacia el crecimiento económico, como dijo Lago en una de sus últimas intervenciones. Crecimiento, crecimiento y crecimiento, le dijo a los grandes empresarios, Icari, algunas de esas cosas. Después conversamos sobre el resto, que es lo mismo que se viene hablando hace 40 años. Crecimiento, y después hablamos el resto, ¿cuándo? Mientras, como dices tú muy bien, liquidamos la naturaleza y liquidamos al ser humano. Entonces ya hablaremos. Claro, a lo mejor si después quedan 4 o 5 familias o 20 familias, podrán sobrevivir. Un punto más que quería ver yo sobre o sea, mencionarte nomás que tú trabajas porque yo, sobre este tema del poder de la negatividad y de la política en la caverna. También las sombras podrían verse reflejadas en lo que muchas veces hemos conversado y que no hemos inventado, yo no he inventado eso, en el fondo, colonialismo del pensar, el neocolonialismo, o sea, el dominio desde afuera de la forma de mirar, evaluar, enjuiciar, reflexionar y proponer, porque te mantienen ese colonialismo cognitivo, epistemológico, moral, político y económico, le interesa y tecnológico, le interesa que tú estés fijo mirando en la sombra y que no te percates de que eres un repetidor con mayor o menor volumen, un repetidor, volvemos a lo tuyo, de ciertas, entre comillas, verdades consensuadas desde lo alto, porque es desde las élites, y transmitida a través de los medios de comunicación sobre lo que es la realidad, la no realidad, de nuevo, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto. No hay un debate sobre la justicia. Hay un debate sobre cómo la aspiración a una sociedad justa puede afectar el sistema. Eso es el tótem, el sistema. Así que si usted tiene un programa muy radical, señor Boris, señor Hadwe, lo que sea, ¿por qué jodieron sobre todo a Hadwe? Por eso, porque le tenían no es por la cosa comunista o no comunista, sino porque quizás habían ingredientes en ese programa que disminuían de una manera más evidente, más fuerte, el poder de las élites. Entonces, y las élites son inteligentes y dicen, bueno, no, ese caballero no puede ser el problema, entonces lo vamos a denostar, vituperar, manchar, y ahí viene todo el trabajo de la verdad y de la plusmentira, lo vamos a enlodar para que él no sea el abanderado de nada. Todo el trabajo de los medios uniformados de información, ¿no? Es patético si uno ve salvo la red, pero la red no tiene noticiario, se cortó.
Eh, no Parece me que digas. No, sí. te sigo, no, seguimos conectados, Pablo. Yo no te veo, pero bueno. Dice, a mí me sale programación fácil y sencilla. Agregue Zoom Meeting. A lo mejor, espérate. ¿Me oye? Sí, te ¿Me oigo oye? te oigo perfectamente, Pablo. Perfectamente. No, sí, Pero no, no no hay me ves. problema. No te veo también, no te preocupes, te Ya, veo, ya. te Yo no veo. me veo aquí. Ya, Sí, no, perfecto. tiene, algún problema tienes con la, pero yo te veo perfectamente, no te preocupes. A ver, Continúa nuevamente, yo te veo perfectamente ya, y ahí volvió. Lo sí, hace solo, ¿eh? A propósito de la dominación. claro, Pero estábamos hablando justo de un tema delicado y mira lo que te pasó. la racionalidad, como ya decían los amigos científico-técnica, la racionalidad de la Claro. tecnociencia, la racionalidad de la parte. Sí, no me acuerdo ya al final qué te estaba diciendo, pero en fin. Estábamos hablando en el fondo de cómo las sombras en la caverna se pueden ver tanto en el subsistema económico, en el político, como en el cultural. Eso es lo que estábamos. Habría que Sí, trabajar ahí más a fondo para discernir cuáles son las sombras más poderosas en los tres subsistemas en los cuales tú y yo vivimos todos los días. Y hoy día cómo trabaja especialmente la virtualidad, el tema de la imagen, como decía la propaganda de Sprite, en eso siempre la saco, ¿te acuerdas? sí, La pues. imagen lo es todo, la sede es nada. O sea, que el poder de la imagen para colonizar, voy a usar el término ahí ahora para Ujú. no solo la colonialidad, sino que cómo es No, la colonización abierta, pura, clara y directa, ¿no? Hay un exacto. ejercicio de la colonialidad que tiene que ver, lo hemos conversado en otros programas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una dimensión del pensamiento que está instaurado desde la lógica moderna, desde el proceso de conquista, 500 años atrás. Ahí hay una colonialidad que se repite, se reproduce. Hubo procesos de emancipación, los ha habido, pero la matriz colonial continúa. La matriz con... Que es una matriz sociocultural y sociopolítica de la cual nosotros tenemos que hacer, como en Chile despertó de nuevo, autoconciencia lo suficiente como para percatarnos de ella y tomar de la herencia que viene de afuera lo que nos sirve a nosotros para la emancipación. Y tampoco se trata, ya sabemos, de blanco-negro. No, ¿Mm? no, Tomar lo que nos sirve para la emancipación y aquello que en realidad uno puede diagnosticar como directamente conectado con intereses particulares, multinacionales, corporaciones, gobiernos extranjeros, departamentos de Estado, etcétera. Bueno, ponerlo en cuestión, interrogarlo, solo que no hacemos por, ya te digo, bueno, la fuerza ahora de las redes digitales y la fuerza. Hablo de redes digitales porque en el fondo cuando uno habla de redes sociales, a mí me gustaría que los que hablan de redes sociales me explicaran, presupone hablar de redes sociales una idea de la sociedad, pero yo no la he visto explicitada por los que hablan de redes. Bueno, cuando ustedes hablan de redes sociales, ¿cómo están definiendo la sociedad? Que es una cuestión que viene en el siglo XIX y bastante controvertida, ¿no? Tenemos por distintos supuesto. Y que tiene que ver paradigmas. también con la construcción de una antropología, que tiene que ver también con una construcción de una ética, que tiene que ver Exacto, también con una construcción de costumbres, por cierto, que es exacto. una dimensión a discutir y a profundizar. Fíjate que, bueno, estamos acercándonos al final del programa. Yo quiero hacer una advertencia a quienes vean esta conversación, esta entrevista, llámenla como estas disquisiciones, esta volada dirán algunos. Bueno, primero, que yo sepa, yo me hago cargo de mí mismo, yo no he fumado nada. Yo tampoco. Esto es a Para esta propósito, ocasión, nada. esto es a propósito, esto es a propósito de la alegoría de la caverna de Platón. El señor Platón tiene la culpa de esto. Él es el responsable. Lo demás lo hemos hecho a partir de esa dimensión, ¿no, Pablo? Y de nuestro compromiso con la realidad nacional. Mira, tengo una cita de un psicólogo norteamericano, George Lakoff, para los interesados, Uh -huh. que es muy útil, se dedica a psicología política, psicología social, respecto al rol del lenguaje, la comunicación.
en la sociedad, en la política, en la construcción de paradigmas. Yo a veces con los estudiantes siempre la doy como epígrafe y la repito porque dice, nombrar es hacer política. Ya, bueno, inmediato, nombrar es hacer, o sea, quien se apodera de los conceptos, de los términos más queridos, justicia, igualdad, derechos humanos, democracia, desarrollo, la lleva. La gente, agrega él, piensa mediante marcos interpretativos, no lo dice. Si los hechos, eso es lo importante de la sombra, no encajan en un determinado marco, el marco se mantiene y los hechos rebotan. Y quizá eso explica en parte la dificultad de convencer a las personas que están viendo y viviendo algo de lo que están viendo y viviendo, de que no es lo que ellos piensan que es, porque eso rebota con el marco interpretativo que tienen sobre esa realidad. Ay, Cuba es una cosa terrible. Listo, ¿entiendes? Si tú vas y le muestras que no es esa cosa tan terrible, eso produce una disociación con un cortocircuito en la mente de ese sujeto, que le va a ser muy difícil de sobrellevar, salvo que tenga una honestidad acá, digamos, en realidad me equivoqué, yo tenía una opinión errada, yo no conocía lo suficiente, y eso es para Afganistán, para China, para Rusia, para Nicaragua, ¿cierto? Para Irán, para Venezuela, o sea, todos los países y sociedades demonizadas. Y dice, la neurociencia sostiene, dice él, que cada uno de nuestros conceptos, lo que han de llamar, lo que se llaman los conceptos estructurantes, está incrustado en la sinapsis de nuestro cerebro. Cada uno de nuestros conceptos. Por eso que la lucha, en el fondo, por las ideas, por una conciencia crítica, transformadora, emancipatoria, hoy es tan difícil. Pero no es un epifenómeno, no es un agregado ocasional, coyuntural, como muchas de las intuiciones, percepciones y concepciones mentales nuestras están ya ahí metidas en la articulación, en la sinapsis neuronal de nuestras neuronas. Entonces, modificar eso es un trabajo de educación, diríamos. Es un proceso de descolonización muy fuerte. Exacto, un proceso. Y eso tiene que ver, ¿ves tú? Con la parte positiva, a mi juicio, que tiene bastante la ilustración, cuando nuestro amigo el viejo Kant sostenía, cuando se preguntaba, bueno, pero ¿qué es ser ilustrado? Se preguntaba. Y él decía, o sea, yo lo diría así hoy, ser ilustrado no es saber mucho, no es haber leído toda la enciclopedia Salvat y otra. No, decía, ser ilustrado es tener la audacia de servirse de la propia razón. Es decir, tener la audacia de pensar de manera autónoma, como diría Castellari. ¿Cómo eso, que es un leitmotiv de la ilustración, nosotros no lo vamos a rescatar? Vamos a decir, no, es que nosotros estamos en la puerta, esa cuestión ya no corre, es un metarrelato. Si eso es lo que necesitamos. Hoy día somos pura sensación. Tener la audacia de servir, sapere aude decía en latín, tener la audacia. ¿Por qué hay que ser audaz? Porque eso significa que uno va contra la opinión, contra el consenso preformateado que predomina en casi todos los lugares, y uno lo vive en la vida cotidiana, pues, colega, cuando uno en la familia, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? Tú eres comunista, tú eres ideológico, porque sales del consenso en los cuales ellos han sido formateados para mirar el mundo, lo sacas de ahí a través de la audacia de hacerte algunas preguntas incómodas. Entonces, ese valor de la ilustración para mí sigue siendo muy importante en el día de hoy. No en el sentido de que seremos salvos por la cantidad de conocimientos que tengamos, no. Seremos salvos, entre otras cosas, por la capacidad de pensar entre nosotros mismos. Y como algunos ya han dicho, ese pensar es eminentemente dialógico, dialéctico, ¿entiendes? Está en conexión con el otro, no es que sí tuvo esa falencia, un segmento de la ilustración no es un pensar, ¿cómo se llama?, reducido a la cabeza de un individuo particular, es un pensar que se construye en la interacción con el otro. Y que puede llegar a lo que nuestro amigo Gramsci también decía, ¿no es cierto?, un intelectual colectivo, un pueblo que piensa, un pueblo que ejercita su soberanía. Y
su soberanía intelectual, su soberanía cultural. Qué importante eso. Y eso no significa que decirlo, que todos piensen lo mismo, pues, que todos crean lo mismo. No, no tiene por qué. Lo que están haciendo es ejercer su soberanía intelectual, cultural. Están pensando a partir de sí mismos, su experiencia y de sus conocimientos en interacción con otros. De ahí habrán siempre van a haber, pues. Por eso que a mí nunca me convencieron las tesis, esto es lo último que digo por ahora, cuando discutía con alguna gente fines de los 70 y comienzos de los 80 sobre la Unión Soviética, decía, no, porque las típicas cuando salió la Unidad Popular. Ah, no, porque ahora que entramos en la Unidad Popular no podremos salir nunca más, porque cuando uno cae en el comunismo, esa típica manejo de los diarios, no sale nunca más. Yo decía, pero si eso no existe. No hay un tipo, un modelo de sociedad que dure por sí mismo y para sí mismo ad eternum. La historia dinámica es el movimiento, y como diría Ricky Martin, tienen un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, un pasito para el lado, por lo tanto, no hay que seguir gimoteando con eso, o molestando con eso de que tú entras ahí, el cuco para la gente, el miedo, una vez que gane la izquierda, ¡oh! Y se acaba todo. Es una mentira propagandística. Bueno, y después, lamentablemente, para mí por lo menos, desde el 89 en adelante vivimos el desmoronamiento pacífico, completamente pacífico, del campo socialista. No sé, como alguien decía por ahí, nada es para siempre en el campo de lo humano. El otro es el campo de lo divino, pero en el campo de lo humano nada es para siempre, salvo aquello que la propia, o nuestro amigo Gramsci, la propia voluntad colectiva, ética, moral, política y social quiere considerar como necesario y pertinente. Bueno, Pablo, mira, Nos tenemos alargamos mucho, lo podemos hacer para largo. De hecho, nuestras conversaciones en general son extensas. Son demasiado largas. Son extensas. Va a tener que cortar y podar, estimado. Claro, entonces yo creo que, bueno, este programa especial que hicimos, ¿no es cierto?, en relación, circunscrito a Crónica Digital, al Conversando un Café, y que tiene que ver con esta idea de la política en la caverna, es un tema que hemos ido conversando, dándole vuelta con Pablo, y viendo que a lo mejor esta misma idea puede servir para abrir diálogos de otro estilo, tal vez más profundo, tal vez, como dices tú, mucho más dialécticos, en donde haya también, ¿no es cierto?, un intercambio de ideas profundas, en beneficio de quienes, bueno, de quienes quieran escucharlo, de quienes quieran participar también, ¿no es cierto? En ese sentido, el apretar el clic y suscribirse al canal, o colocar también sirve, todo eso sirve. Para este ejercicio que estamos intentando hacer, ¿no? Y que creo que va a quedar la invitación abierta. Yo creo que en algún momento dado vamos a hacer un segundo encuentro de esto de la política en la caverna, ¿no? Al alero de esta provocación del viejo Platón. Y saludarte, Pablo, bueno, agradecerte el tiempo, el espacio, ¿cierto? Esta conversación que la hemos tenido como 50 o 100 veces, la hemos tenido bajo otro contexto, y que hoy día lo que estamos haciendo es sencillamente hacerla pública, ¿no? Sí, muy importante. Así la que eso, es cómo salir de la caverna, en el fondo. La pregunta es cómo salir de la caverna. Sí, claro. La pregunta es si tenemos que esperar si tenemos que seguir esperando que las cadenas se suelten solas, o tenemos que hacer alguna otra cosa, ¿no? O hacer la de Merlí. Oye, yo te voy a sacar de la caverna. Aquí la linterna. Aquí la linterna, ¿cierto? Muchas gracias, Omar. Ya pues, un abrazo para ti, Pablo. Que estés bien. Un abrazo, igualmente. Chau, chau. Y para todos los que después nos vean, ¿eh? Cariño, pues, y abrazo. Estés bien. Chau, chau.